La mesa 3, denominada la lectura digital, estado actual e indicadores. Y en esta mesa, que será moderada por Camilo Ayala, nos acompañarán Pedro Salazar Ugarte, Angélica Vázquez del Mercado, Adriana Concevic y Freddy Alfonso Forero Villa. Así que le damos la palabra a Camilo y de nueva cuenta sean bienvenidos. Pues qué gusto estar en este escenario tan bonito, entre amigos, bueno, entre personas del libro. Uno realmente se siente sintonizado totalmente con todos ustedes. Y agradezco mucho la invitación para moderar esta mesa que tiene un tema tan importante, tan mal entendido, tan poco reflexionado. Tenemos 4 especialistas en comunicación, en difusión cultural y en lectura, edición. Voy a presentar a los 4 antes de darle la palabra a cada uno de ellos. Freddy Adolfo Forero Villa es abogado, especialista en Derecho Comercial, coordinador jurídico del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe y profesor de cátedra de la asignatura Propiedad Intelectual para Editores de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También es miembro del Centro Colombiano de Derechos de Autor y de la Asociación Literaria y Artística Internacional. Adriana Concevic, historiadora, editora, periodista, promotora cultural, escritora y conferencista. Ha sido funcionaria en los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, así como en las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Turismo y en la de Cultura de la Ciudad de México. También fue delegada mexicana ante la UNESCO en distintos foros internacionales. Actualmente es gerente de producción del Fondo de Cultura Económica. Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia. Ha sido profesor invitado y ha desarrollado estancias de investigación en distintas universidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es además miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, que es auspiciado por la Universidad de Yale. Angélica Vázquez del Mercado, historiadora y escritora, fue editora en Ediciones Castillo, promotora de cultura en el CONACULTA, investigadora en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, coordinadora de investigación en el Museo Nacional de la Revolución y profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es la directora general adjunta de Fomento a la Lectura y el Libro en la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Estos son, digamos, los perfiles resumidos. Ustedes tienen en el programa un perfil mayor, pueden entrar a internet, tienen textos, perfiles y documentos de estas 4 personalidades que tengo el honor de acompañar, que nos acompañen en la mesa. La mesa tendrá el orden que indica el programa y doy la palabra, por favor, al doctor Pedro Salazar Ugarte. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a este coloquio que creo que tiene por muchas razones un interés transversal que interesa a todas las disciplinas y en el caso concreto que resulta de enorme relevancia para quienes nos dedicamos a los estudios jurídicos, pero también, como explicaré ahora en unos minutos, actividades conexas con el trabajo editorial, en nuestro caso, en un área especializada como es la del derecho. Lo que quiero platicarles en estos breves minutos es un poco desde mi experiencia como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuáles han sido algunos de los dilemas y de las acciones que hemos tomado frente a estos dilemas para mirar cómo deben de ser las políticas editoriales institucionales. Haré una referencia muy somera a un ejercicio en especial que realizamos entre varias instituciones, no me detendré a los detalles porque está disponible para que ustedes puedan conocer sus resultados y les platicaré hacia el final cuál es uno de los temas más complejos que estoy enfrentando actualmente como director con una parte de mi comunidad académica relacionada directamente con este tema. El Instituto de Investigaciones Jurídicas es una de las más, no diré que es la mayor ni la más importante, pero una de las
digamos, editoriales en materia jurídica más relevantes de América Latina. Como instituto producimos investigación propia y también recibimos investigación y obra de otros autores, editamos una cantidad muy importante de libros y tenemos un apoyo obviamente con la dirección de la universidad y también por nuestra cuenta políticas de distribución pues muy importantes. Cuando yo llegué a la… bueno, y en paralelo, y este es un dato sumamente relevante creo para lo que se dirá el día de hoy, en paralelo tenemos una biblioteca jurídica virtual que es consultada en todo el mundo y es tan consultada que después del sitio de La Jornada, del periódico La Jornada, la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas es el sitio con mayor visitas del dominio unam.mx. Es decir, la página de Jurídicas es, descartando a La Jornada, que no es entidad de la universidad, es la entidad cuya página es más visitada cotidianamente, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Pues por nuestra biblioteca jurídica virtual. Nuestra biblioteca jurídica virtual es un producto sumamente exitoso, muy consultado y muy aprovechado por lectores de todo el mundo. Esto es importante porque supone que lo que nosotros editamos en papel, hasta ahora lo seguimos haciendo con una política de inmediatez que probablemente va a ir cambiando con el tiempo, pero ahora, inmediatamente después, aparece en la biblioteca jurídica virtual. Es decir, asumiendo que la misión de la universidad, como ustedes saben, está basada en la investigación, en la docencia, pero también en la difusión del conocimiento, la difusión de la cultura, nosotros difundimos de inmediato lo que vamos produciendo editorialmente. Como verán, pues es una mala estrategia de ventas, es decir, nos competimos directamente y de manera inmediata nosotros, porque lo que puedes comprar en realidad lo puedes consultar inmediatamente en internet. Todo esto para decirles que cuando llego a la dirección del instituto me encuentro con una disyuntiva, o más bien con una serie de disyuntivas en torno a nuestras políticas editoriales. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos y que no es original y que se han hecho muchos de ustedes y se las han hecho muchas personas en el mundo es ¿cuál está siendo la tendencia de lectura de las nuevas generaciones? De las generaciones, obviamente, de lectores actuales, pero también de los lectores futuros. Pensando sobre todo en qué tanto las plataformas electrónicas están siendo ahora, digamos, la base en la cual se están dirigiendo los lectores. Mi intuición, pero era únicamente una intuición hasta el momento, es que si bien, como se dice mucho, el libro no va a desaparecer, sí hay también una tendencia creciente a buscar literatura en plataformas electrónicas cuando la misma es accesible. Mi preocupación emergió obviamente también de cómo encontré las bodegas del instituto, porque encontré más de 250,000 ejemplares en bodega. Ese era el dato, lo cual pues era un almacén muy grande que hay que entender que no es un stock fijo, hay circulación obviamente porque estamos produciendo todo el tiempo libros, entonces, pero esa era más o menos la base que teníamos y obviamente además algunos materiales con índices de venta muy bajos, pero índices de consulta muy altos en internet. Entonces, bueno, todos estos indicadores antes de tomar decisiones, que de hecho no he tomado todavía todas, no hemos tomado, porque lo hago de manera colegiada, pero estamos en ese proceso, pero antes de decidir se nos ocurrió impulsar una encuesta de lectura en plataformas digitales. Entonces, lo que hicimos, yo originalmente, la verdad de manera muy modesta y con recursos del instituto nada más acotados, quería encuestar en la Facultad de Derecho. Y yo dije, con eso quizá va a ser más que suficiente para saber en qué están leyendo los jóvenes que son nuestros lectores potenciales y sus maestros, ¿no? Pero bueno, en ese entonces estaba el rector Narro todavía en funciones, le conté la idea, no les hago el cuento largo, en una sinergia muy constructiva terminamos llevando a cabo esta encuesta por parte de la universidad, la dirección de Javier, nuestro instituto, y por parte de otras instituciones se sumó el Fondo de Cultura Económica, Adriana conoce muy bien esta iniciativa, se sumó el CIDE, la Ibero, el Colegio de la Frontera Norte, la NUYES y dos instituciones que ya tenían un proyecto que nos permitió montarnos al suyo, que eran IBI, una asociación de fomento, como saben, de la lectura, sobre todo hacia niños y niñas, y Fundación Banamex, que puso gran parte del dinero, puso la mitad del dinero y todos los demás nos repartimos el resto. Levantamos la encuesta, fue interesante la construcción además obviamente del cuestionario porque los intereses de las entidades involucradas
eran muy diversos, cada uno queríamos, a mí me interesaba el libro jurídico, digamos, y cosa académica, y a las distintas instituciones les interesaban otras cosas. ¿Qué hallazgos tenemos? Traigo algunos de los datos, pero si me permiten mejor les doy los hallazgos generales, no los aburro con las cifras, los invito a ver la encuesta de lectura, está primera encuesta nacional de lectura en plataformas digitales, en nuestras respectivas páginas de internet, muy fácil de consultar, pero algunos datos interesantes para lo que viene siendo mi exposición. En primer lugar, nos dimos cuenta que los jóvenes leen más de lo que solemos pensar. Nuestra encuesta se hizo en dos franjas de edad, una franja que iba de los 13 a los 17 y una de los 18 a los 25 años, y en jóvenes obviamente preuniversitarios y jóvenes universitarios. En todos los rubros y en todos encontramos una vocación a la lectura mayor de la que los lugares comunes y la opinión pública sostienen. Segunda cuestión que encontramos, hay una diversificación en los medios de lectura. Siguen leyendo en papel, pero sí hay una tendencia llamativa a leer en plataformas electrónicas. Tercera cuestión muy relevante, los jóvenes no leen tanto en computadoras, no leen, quienes traemos iPad nos delatamos como cuarentones, no les interesan a los chavos, está en nuestra franja de edad, estaba fuera de la encuesta las iPads, no tiene, ¿no? Y el medio de lectura privilegiado es el teléfono, lo cual supone muchas cosas, supone qué leen, qué tipo de cosas pueden tener acceso ahí, en fin, muchas cosas. Descubrimos, o más bien confirmamos algo que podíamos saber, es que los jóvenes pasan muchas horas de sus días conectados a internet, se conectan de muy distintas maneras, algunos obviamente contratando servicio y demás, pero si no, simplemente captando redes libres, pero pasan muchas horas del día, pasan entre 6 y medias horas entre semana, llegando a las 8 horas en días de fin de semana, lo cual, pues si calculamos las 8 horas de dormir, pues son gran parte de su vida están conectados, haciendo distintas cantidades de cosas, mucha comunicación social, el producto que más consumen es música, no literatura, y dentro de la literatura leen cosas muy variadas. Es un medio de información prioritario, pero lo que quiero nada más subrayar es que sí hay una tendencia a descargar. Hubo una noticia interesante para nosotros y alentadora, preocupante para el Fondo de Cultura Económica, y Adriana lo hizo saber de inmediato cuando vimos los resultados, pues es una encuesta que es, leen en plataformas electrónicas lo que es gratis. Es decir, asumen de alguna manera, no sé por qué, que la red y lo que proviene de ahí debe de ser gratuito, y hay muy poca tendencia, pero muy poca, a pagar por leer en medios electrónicos. En ese caso, destinan más bien los recursos a comprar en papel. Pero bueno, creo que es un dato importante, digamos, del resultado de los hallazgos de la encuesta. Y bueno, y lo otro es que leen distintas cosas, pero también leen cuestiones vinculadas con el quehacer universitario. Y una de las fuentes de consejo al que siguen más es a sus maestros. Eso es muy interesante. Se les pregunta, si lees libros, ¿de quién te dejas aconsejar más? Los padres quedan en tercer lugar, en primer lugar si los padres quedan muy rezagados, los amigos quedan en segundo, los maestros quedan en primero, ¿no? Que te habla del potencial de influencia que realmente tenemos los docentes en lo que pueden leer las nuevas generaciones, que creo que es algo muy interesante. A mí, como director de un instituto que publica mucho, edita mucho y tiene, como todos, problemas de distribución y venta, en fin, estos datos me han servido para socializar en mi comunidad una serie de reflexiones en torno a nuestras políticas editoriales, a distintas maneras de manejar la combinación en papel con plataformas electrónicas. Por ejemplo, estamos pensando que quizá los libros que se publican en papel no deben subirse de inmediato a la biblioteca jurídica virtual, les demos un tiempo de vida en el papel para generar incentivos a la venta y después entonces hacer el segundo paso. Estamos analizándolo, estamos viendo, aunque sabemos que es muy costoso, pero todo lo que tiene que ver con impresión por demanda, o sea, estamos haciendo una serie de reflexiones sobre cómo racionalizar la cadena de producción frente a la cadena de venta, en el entendido y subrayando que no somos una entidad comercial ni queremos serlo. Es decir, la universidad no quiere hacer negocio, no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que el conocimiento llegue a quien tiene que llegar, y eso es al mayor número de personas posibles. Entonces, bajo esa premisa, estamos pensando este tipo de cosas. Estamos haciendo una política
de coediciones muy ambiciosa, uno de los proyectos más bonitos que tenemos en el instituto de cara al centenario de la Constitución de 1917 es con el Fondo de Cultura Económica. Nos hemos comprometido las dos instituciones a editar los materiales para la enseñanza del derecho de las nuevas generaciones, actualizados, modernos, atractivos, de manera conjunta. Vamos a hacer una serie muy bonita de libros que tienen una vocación muy clara, vocación docente. En materia jurídica han cambiado tanto las normas que se les enseña a los chicos con cosas que ya no tienen vigencia hace 10 años, y es en serio. Entonces tenemos el gran reto de crear los materiales sólidos para formar a las abogadas y a los abogados del presente, y los estamos haciendo juntos, y estamos justo en esa evaluación de cuánto en papel, cuánto en electrónico, cómo hacemos nuestra política de difusión, bueno, en esas estamos, porque pues son las grandes preguntas que hay que hacernos, sobre todo en una alianza, en dos instituciones que tienen la misma vocación, pero que tienen genuinamente, digamos, dilemas distintos que enfrentar en el tema de comercialización y de llegar al público más amplio, ¿no? Bueno, digamos, es como el panorama de lo que hemos hecho, de los dilemas que enfrentamos y de cómo encararlos. En mi caso, como director, lo último que quiero es que parezca, y obviamente que sea así, que impongo decisiones en temas tan delicados sin tener una información sólida, una deliberación con la comunidad, un trabajo conjunto. Les decía que en este minuto cuál es el problema más difícil que estoy enfrentando hoy. Más interesante, pero es genuinamente dilemático. Nosotros editamos 9 revistas, 7 están en el índice de excelencia de CONACYT. O sea, son un exitazo nuestras revistas. Bueno, doy datos sin mencionar los nombres de las 2 revistas, pero doy datos ciertos de 2 de estas revistas de índice en CONACYT. Tiramos en el último número 500 ejemplares, de una de ellas tenía en bodega, después de 6 meses, 487 ejemplares. 13 ejemplares habían salido, 2 por venta, los otros por canje y alguno por ahí por donación, ¿sí? Esta es una tendencia casi en todas las revistas. Ahora ustedes van a decir, y nos presumes que es muy buena tu revista, ¿tienes eso? Sí, esa revista solo en un buscador de internet, solo en uno, tiene a la fecha más de 22,000 visitas y lecturas. Es decir, hay un indicador de que en materia de revistas, no de libros, de revistas académicas, y hay una lógica. A la gente de la revista le interesan 1 o 2 artículos, no todo el ejemplar. Y además si es accesible, en fin, hay muchas razones. Bueno, concluyo diciendo, el gran dilema y el gran tema que estoy enfrentando es explicarles a los directores de las revistas que como director, que debo de salvaguardar los recursos públicos de la institución y establecer criterios racionales en el uso de los mismos, debo de orientar la decisión, en ese caso sí, con claridad, hacia que las revistas deben de tener una enorme proyección en línea, pero temo que ya no se deben imprimir en papel, ¿no? Entonces ahí es un gran tema, no vale para los libros, pero es algo que estoy planteando para las revistas y créanme que es un tema complejo en una institución académica porque pues obviamente es un tema muy sensible, ¿no? Con esto cierro. Muchísimas gracias por este panorama de una de las dependencias que tiene mayor tradición en visibilidad en el ciberespacio. La palabra se cede a Angélica Vázquez del Mercado, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que fue muy atinado el que iniciara Pedro, porque lo que yo les tengo que comentar son algunos datos sobre la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, realizada por la ahora Secretaría de Cultura, y creo que se complementan muy bien. Hay que decir de entrada que es bien importante considerar estos instrumentos que no son comparables porque tienen metodologías distintas. Hay una tendencia o se suele comparar algunos de estos instrumentos, pero no siempre es posible, ¿no? Sobre todo quienes están a cargo y conocen y son especialistas en en el desarrollo de estos estudios, pues lo saben perfectamente. Bueno, el caso es que el proceso de elaboración de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura comenzó en 2014
y se pretendió tomar con toda la seriedad posible, es decir, analizar, punto número 1, desde 2006 el gobierno federal no había hecho una encuesta de esta magnitud, lo cual pues ya nos da una señal. Es un tema de costo, es muy costoso hacer un instrumento de este tamaño, de este calibre, pero pues también tiene sus riesgos, ¿no?, por la información que se genera. Se convocó entonces a una reunión de expertos en las que estuvieron presentes también junto con el CERLALC. Se convocaron expertos internacionales, entre ellos estuvieron presentes, por ejemplo, Gemma Luch, Luis González de España, estuvieron también Roberto Igarza de Argentina, Didier Álvarez, Germán Rey, Fernando Zapata, Lenin Monac, Bernardo Jaramillo, en fin, gente de CERLAL. Le quiero decir, toda esta información está en el documento, lo pueden consultar también, ahorita les doy la página, pero lo que quiero decirles es que sí se reunió un grupo de expertos, mexicanos también. Estuvo Alejandra Pellicer, por ejemplo, estuvo Néstor García Canclín y Daniel Goldin, desde luego, el entonces director general de publicaciones, Ricardo Cayuela. Todos discutieron y analizaron el cuestionario de 2006 y también se revisó el cuestionario de la encuesta que hizo Funlectura en 2012. ¿Cuál era la idea? Bueno, pues encontrar desde el principio, analizar el cuestionario, asegurarnos de ponerlo al día, ¿no? ¿Qué significaba ponerlo al día? Bueno, pues por razones obvias, en 2006 no se hicieron todas las preguntas que eran necesarias o que tenían que ver con el tema digital. Era evidente que no podía tocar lo que no existía, entonces, bueno, pues era necesario complementar esa parte de lo digital. Yo ahora me doy cuenta que incluso de hace 2 años para acá, veo que faltan algunas preguntas al cuestionario, ¿no? Por ejemplo, no nos preguntábamos del tema del préstamo digital, ¿no?, del libro digital, que ya también se usa, es incipiente, pero bueno, existe. Y otro tema que no se veía tan reflejado en la encuesta anterior era el tema de la escritura. 2 prácticas que nos interesaba empezar a analizar desde esta encuesta de 2015. Entonces, bueno, se reunió al equipo necesario, el tema de la metodología se trabajó con el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, un área también del propio CONACULTA. Entonces, se elaboró el cuestionario y perdón, es que no alcanzo a ver aquí no alcanzo a ver aquí en pantalla, pero bueno, se elaboró el cuestionario, se redujeron el número de preguntas para hacerlo más amable, hacerlo más ágil, el levantamiento no tomaba más de 20 minutos y yo estuve presente en algunos de esos levantamientos y déjenme comentarles esas cosas que no se ven aquí en los números, como para el ama de casa, por ejemplo, que abría la puerta para responder el cuestionario, generalmente le daba cierto pudor decir que o no leía o que no le gustaba leer. Un poco a la hora de presentar las tarjetas que acompañan al cuestionario, se daban cuenta que al final podían ser lectoras porque le leían al hijo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, es decir, es el reconocimiento del ser lector, ¿no?, de lo que entendemos por lectura. Entonces, se levantó el cuestionario en un universo que se considera bastante robusto. Fueron casi 6,000 entrevistas las que se hicieron en ese momento. Ahí están algunos de los datos de la metodología. Fueron casi 6,000 entrevistas, fueron 29 estados los que se visitaron. Esto fue en municipios, poblaciones menores de 2,500 habitantes hasta, desde luego, la Ciudad de México y 3 zonas, las 3 zonas metropolitanas, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, de manera que efectivamente tuvimos una muestra muy robusta, lo suficiente como para arrojarnos datos lo más cercanos y certeros posibles, ¿no? En el caso, vemos aquí en pantalla, por ejemplo, sí hubo más mujeres que hombres. Lo que podemos decir en este momento, pues es que todavía hay muchas mujeres que están en el hogar más tiempo, aunque la metodología estaba pensada para tratar de equilibrar esto, no se logró en la totalidad, por lo que suponemos o intuimos, ¿no?
La muestra entonces fue de 12 años en adelante, como les digo, abarcó municipios, abarcó poblaciones pequeñas y grandes, de manera que sí consideramos que tiene una muy buena certeza. Ahora, ¿cuáles son los datos más relevantes? Tampoco no da tiempo de mencionarlos todos. En la página del Observatorio de la Lectura, en librosmexico.mx, van a encontrar la encuesta para que sea revisada como debe de ser, pero sí les puedo decir algunos de los que creo que apuntan hacia esta cifra que es tan cuestionada de los 5.3 libros leídos al año por los mexicanos. ¿Qué fue de entre los primeros hallazgos? Por ejemplo, al preguntar los hábitos de lectura, las prácticas, al tratar de conocer esa parte, se les preguntaba qué tipo de estímulos recibieron en la infancia por parte de padres y por parte de maestros. Entonces encontramos, y creo que eso es relevante como se ve en la gráfica, bueno, pues que sí se reciben cada vez mayores estímulos en el tema, por ejemplo, de leer textos, libros o lecturas que no sean solamente el libro de texto, que si la pregunta asistir a un espacio cultural o a una actividad o escribir cosas que no sean solamente las escolares. ¿Qué pasa aquí? Espero que se alcance a ver la gráfica. Cuando lo vemos por edades, encontramos que en el grupo, digamos, de 46 años en adelante, los estímulos recibidos durante la infancia, los estímulos de prácticas culturales son menores. Conforme disminuye la edad del encuestado, este porcentaje va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que las últimas generaciones efectivamente han recibido más estímulos en la infancia en términos de prácticas o de asistencia a espacios culturales, actividades y lo que ya les comento. Pasa lo mismo en el caso de lo que, no en la misma proporción, pero sí de manera muy significativa, en el caso de los estímulos recibidos por parte de los maestros, ¿no? Pasa que se les estimulan a leer cosas más allá de lo que tienen que hacer en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos el ejercicio de comparar un poco, ver qué pasaba con aquellos que habían recibido más estímulos en la infancia y su gusto por la lectura. Y sin ser determinante y sin ser la única causal, sí se identifica una relación en quien declaró tener más gusto por la lectura y haber recibido esos estímulos. Estos son interpretaciones mías, desde luego todavía falta estudiar más a fondo y más a profundidad este instrumento, pero para mí también significa que el fomento a la lectura, o para quienes nos dedicamos a esto, no es solamente la venta de libros. Quiere decir que alrededor de la promoción, alrededor de la formación de lectores, hay una serie de actividades que son igualmente importantes o que ayudan a formar a los lectores. ¿Qué otros datos importantes? Bueno, el tema, perdón, déjenme porque no alcanzo a ver, ¿me ayudan por favor? Para que no puedo ver aquí en pantalla la configuración. Sí, no sé, no alcanzo a ver, por eso estoy. Bueno, les voy contando otros hallazgos interesantes de por qué pensamos que llegar a ese número sí tiene ciertos fundamentos, aunque insisto, todavía hay que analizar, discutir y trabajar mucho más la herramienta. Muchas gracias. Ya no se ve, lo sentimos. Bueno, la presencia de libros en el hogar, por ejemplo, ya se detecta o se sabe que hay de acuerdo a lo que nos declaran pues los encuestados, que hay más libros en el hogar. El promedio que nos da la encuesta es de 40 libros en casa, que no sean de texto. Ahora, me van a decir, son muchos, sí, pero el dato que más nos va a interesar, que ojalá se pueda ver ahorita en pantalla, es el que llaman la mediana, es decir, que la mitad de la población o más del 50%, perdónenme que no se explique con términos muy técnicos, pero no es mi especialidad, pero así es como lo puedo explicar mejor. Más del 50% de esa población no tiene más de 7 libros en casa.
Ese es el dato que nos importa más. Lo mismo nos va a pasar con el número de libros leídos por año. ¿No se pudo? Lo puedo ver aquí y se los voy platicando, ¿no? Mejor, porque sí necesito verlo aquí. Gracias. Entonces decía, bueno, ese es el promedio de 40 libros. Ahora, en libros digitales, también nos da que libros digitales, un promedio nacional de 38 libros, lo mismo, puede ser que nos parezca mucho, pero otra vez la mediana nos da esos siete libros en promedio. Otro dato importante, ¿no? Ahorita que todo lo que nos platicaba Pedro, también por eso digo que creo que se complementa mucho. Cuando a la gente le preguntamos cuáles son las limitantes para leer, ¿por qué no lee? Generalmente dice que el más alto porcentaje fue hace falta una biblioteca o similar, falta tiempo para leer, y en tercer lugar es la falta de dinero. Lo mismo pasa cuando les preguntamos por el gusto por la lectura. ¿Cuáles son los materiales que leen más los mexicanos? Sí, es el libro, y es el libro impreso, como ahorita lo comentaban. Después siguen los periódicos, las redes sociales y las revistas, pero sigue siendo el libro y sobre todo el libro impreso, como ya se comentó. ¿Qué otro dato dramático? Bueno, pues que sí nos declaran que el 82% lee libros, pero hay casi un 20% que no ha leído un solo libro en su vida. Ese es otro dato interesante. Ha ido aumentando también la lectura digital para el caso de esta mesa, que es nos reportan el 10% de los encuestados reportó leer en digital e impreso, el 86%, casi el 90%, bueno, pues lee. ¿Qué se lee sobre todo? Pues se lee novela, sobre todo se leen libros religiosos, cuentos, historia. Bueno, para mí que soy historiadora, pues desde luego que me interesa ese dato. Y otro dato interesante de cómo se adquieren los materiales de lectura, bueno, pues la compra es también el primer lugar en mención. Otra vez, como que solemos decir que es un tema de dinero, que si los libros son caros o etcétera. No es eso lo que nos están declarando al menos, o no es eso lo que se obtuvo. En fin, son muchos los datos. Les comentaba que llegamos a ese 3.5 de libros leídos al año por gusto. También es la primera vez que se hace con toda claridad esta distinción entre lectura por gusto y lectura por necesidad. 3.5 libros al año por gusto y el 1.8 de libros por necesidad. ¿Por qué leen los mexicanos? Dicen que leen por placer. Esa es la primera, el más alto porcentaje. Entonces, también cuando decimos que a la gente no le gusta o le aburre o lo que sea, bueno, pues también hay que tomárselo con cierto cuidado. ¿Quiénes son los que más leen? Pues son los jóvenes, quienes tienen, ahorita nos comentaba, leen más de lo que pensamos, es verdad, según lo que por lo menos es lo que nos arrojan estos estudios. Son la población más joven, de mayor estudio y con mayores ingresos son los que leen más, eso sí es una realidad. Y bueno, pues nada más para terminar, hablando de ese famoso 5.3, que es la suma del 3.5 por gusto y 1.8 por necesidad. Otra vez, la mitad de la población no ha leído más de 3 libros en un año, en los últimos 12 meses. Ese es el dato que nos interesa, ese es el dato que nos importa. No decir que 5 son muchos, pues a mí no me parecen muchos, me parece un número muy triste todavía, pero bueno, pues este es un instrumento que nos ayuda a entender y hay que analizar. Les comentaba, nada más para cerrar, también se elaboraron perfiles lectores, que también es una manera de que, desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Cultura, estamos usando para justamente armar los programas de lectura. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, Angélica. De hecho, bueno, Angélica y Adriana fueron compañeras en la Facultad de Filosofía y Letras cuando yo estudié Historia. De hecho, Adriana es de la generación. Ayer, Clara. Por favor, Adriana. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Estoy muy contenta de volver a la UNAM, que considero mi casa. Y agradezco muchísimo a Tere Uriarte, a Javier Martínez, a Anel, a Camilo, a César, el estar aquí hoy con ustedes. Bueno,
como ya comentó Camilo, yo trabajo en el Fondo de Cultura Económica, en la gerencia de producción, y supongo que muchos saben más o menos las cifras del fondo, pero me parece importante retomarlas para contarles lo que ha sido nuestra experiencia con el ecosistema digital, como yo prefiero llamarle, más que los libros electrónicos en específico. El fondo tiene un catálogo de alrededor de 11,000 títulos publicados en los 81 años que tenemos de existencia. Publicamos 1,000 títulos al año, entre novedades, reimpresiones y libros electrónicos, y de ese catálogo de 11,000 títulos están vivos, es decir, se venden y se reimprimen y se venden 5,500 más o menos. Tenemos 10 filiales en el extranjero con librerías, además de que algunas de ellas son también editoras, y 28 librerías en México. Cuando empezó la discusión sobre el libro electrónico, el fondo se sumó tímidamente en 2010, empezó a sacar sus primeros libros electrónicos, más o menos se cerró el 2010 con 40 títulos, en 2012 llevábamos 400, y entonces analizando todas las encuestas que hay, la de 2006 de lectura, que esta complementa muchísimo mejor, la de Funlibro, las que hace Celaya en España, las de CERLAC por supuesto, llegamos a la conclusión de que teníamos que entrarle de manera mucho más decidida y mucho más comprometida a tener una presencia digital. Ciertamente tenemos otras consideraciones, como ya lo dijo Pedro, a diferencia, digamos, de la universidad, nosotros vivimos la mitad de recursos fiscales y la mitad de recursos propios, por lo tanto, tenemos la obligación de generar recursos para poder imprimir los libros, por ejemplo, las obras completas de Reyes o las obras completas de Sor Juana Inés, que desde luego no se venden, ¿no?, pero que son importantes, y son importantes tenerlas en el catálogo. Bueno, dentro de ese esquema, aparte de analizar todas estas encuestas, nos sumamos a la encuesta que ya comentaba Pedro, que hicimos el año pasado, y que realmente nos resultó sumamente interesante, en algunas partes triste, como ya lo dijo también, que los chavos no consideran que tienen que pagar las cosas en internet, que creen que son gratuitas, lo cual desde luego nosotros lo vemos como un riesgo en términos de que pone en duda toda la creatividad que se pueda generar por parte de los escritores, porque los primeros en perder son ellos al no recibir regalías, ¿no? Entonces hace que cuestionen si vale la pena o no tener los libros en el ecosistema digital. Me voy a brincar toda la parte de encuestas en aras de la brevedad y además para no repetirme con Pedro, solamente comento que una de las cosas que en esta primera encuesta salió y que nos parece interesante y que nos ha obligado a replantearnos, cosa que hemos hecho todo el tiempo, quiero decirlo, con relación a nuestra presencia en el esquema digital, es que los formatos más apreciados por los jóvenes, a los que consideramos nativos digitales, a diferencia nuestra, está el PDF, por ejemplo. Entonces, hemos tomado la decisión, en parte por eso y en parte por las peticiones de las bibliotecas, de publicar, aparte de e-books, PDFs, ¿no? Lo digo porque quiero decir que estamos constantemente repensándonos en el medio. También que el considerar hoy cuánto lee una gente es sumamente difícil. Ya no lo podemos contar en libros, no lo podemos contar en páginas, porque evidentemente los libros electrónicos rompen con el esquema de paginación como tal, y tampoco sabemos contarlo en horas. Cuando digo sabemos, quiere decir que no tenemos el comparativo en años anteriores de cuántas horas lee alguien, ¿no? Entonces resulta sumamente difícil medirnos, por eso también hay tanto cuestionamiento. Sin embargo, yo creo que las encuestas pueden perfectamente perfilar una base sobre la cual basarnos. Bueno, a partir de ahí nos hemos hecho toda clase de preguntas, ¿no? De qué y cómo debemos hacer. En la encuesta esta que comentamos con Pedro, que hicimos, 10 de los jóvenes, uno de cada 10 jóvenes dijeron que leen literatura. Claro, esta consideración de que es literatura es amplísima, como la de qué consideramos que es leer. Una ama de casa, retomando lo que decía Angélica, dijo, pues claro que yo leo todos los recibos que llegan a mi casa, y llegan muchísimos, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no? Bueno, el año pasado publicamos un catálogo de libros electrónicos,
un catálogo sistematizado por temáticas, por grandes categorías, ciencias sociales, ciencias exactas, libros para niños, literatura, con los 1.300 primeros títulos que tenemos. Tratamos de actualizarlo trimestralmente. Somos probablemente el sello editorial con mayores títulos disponibles en electrónico en español hoy en día. Digo sello porque evidentemente no podemos competir con los grandes consorcios, pero tenemos muchísimo. Ha aumentado nuestro número de descargas de manera sumamente significativa. Quiero decir que el año pasado tuvimos más de 22,000 descargas, 50% más que el año anterior. Se había calculado en las últimas encuestas de Global Market que América Latina tenía 60,000 descargas al año, lo cual es imposible porque, insisto, nosotros ya habíamos juntado 22,000, ¿no? Y en términos económicos, hoy lo que se vende en las distintas plataformas electrónicas, no solo en las nuestras, porque estamos prácticamente en todas, equivale a lo que equivale una de nuestras librerías medianas, en términos de lo que se recibe por facturación. Con todo, son bajísimas las ventas, ¿no? ¿Qué hemos hecho como estrategia? Bueno, nos hemos metido a dialogar con los autores sobre cómo estar más presentes, a concientizarlos, hemos establecido nexos con las comunidades de lectores, desde las académicas hasta las de booktubers, hemos hablado con críticos y especialistas en marketing, la palabra me choca, pero es indispensable, ¿no?, para ver cómo funcionan. Hemos comprado tecnología para aplicar nosotros el DRM, para proteger los derechos de autor, hemos ampliado enormemente los formatos en los que publicamos, hemos abierto convenios con distribuidores a bibliotecas, hemos hablado con los bibliotecarios para ver cómo lee la gente en las bibliotecas, con las plataformas de venta, y estamos en el proceso de modificar a partir de todo eso nuestra librería virtual. Sin duda, nos falta muchísimo por hacer, esto es apenas un cachito. Yo siempre digo cuando me preguntan que cómo veo los augurios con relación al libro electrónico, pues siempre digo que ya no es un asunto de lo que va a llegar, es que ya estamos en eso, ¿no? No podemos seguir discutiendo si va a estar o no va a estar. Creo que el libro impreso va a subsistir, que es una exitosa prótesis, como dijo Roger Bartra, y que sobrevivirá sin duda por mucho tiempo, pero también estoy segura de que el ecosistema digital hoy nos plantea a los editores retos que tenemos ya que enfrentar, ¿no? Evidentemente, parte de nuestra labor seguirá centrándose en la selección de textos, en brindar contenidos de calidad e interés para los lectores, en invertir y correr el riesgo de publicar un libro, pero también es cierto que la comunicación enfrenta hoy quizá el mayor cambio histórico desde Gutenberg, y creo que apenas empieza, y debemos ahora sumar a la tarea de generar publicaciones adecuadas a los nuevos soportes y tecnologías ¿no? Y en este contexto que tenemos que preguntarnos, ¿qué es un libro y qué significa publicar hoy? Ya lo decía Pedro, una revista sumamente exitosa, a lo mejor no vale la pena publicarla en impreso, sino en digital, pero hay que pensarla. Es decir, hay que pensar cuál es la mejor manera de hacer esa revista digital. En mi experiencia, hay que repensarnos a cada momento y volver a plantearnos cuál es nuestra función cada día, cambiar los paradigmas en materia de gestión de derechos, de producción, distribución y venta de libros, incluso desde el primer momento en que pensamos la obra, aunque la obra ya la hayamos impreso en papel. Insisto, es claro que hay cosas que no se modifican, no se modifica la corrección de estilo, el cuidado editorial, la traducción, pero fuera de eso creo que se modifica todo. Yo trato cada vez que analizamos un libro, especialmente cuando ya lo hicimos en papel, de preguntarnos cómo funcionaría en el electrónico, si vale la pena hacerlo, si el contenido todavía está vigente, si requerirá de un prólogo que le devuelva vigencia o una introducción para actualizarlo o ponerlo en valor, como dicen los arqueólogos. Usaremos la misma portada para no confundir al lector, y si en pantalla la tipografía no se lee, modificamos el diseño o no lo modificamos, buscamos al diseñador para avisarle que modificamos su diseño, pienso cuánto costaría hacerlo de nuevo, empezaremos de nuevo a parar tipografía para este libro, a hacer las lecturas, etcétera, o tenemos archivos electrónicos confiables, tenemos derechos sobre el texto para publicarlo y para el uso de las imágenes, para la traducción, es decir, los derechos son globales o tienen restricciones de territorio. También pienso qué formato o formatos le van mejor, porque evidentemente los formatos no son excluyentes, ebook, PDF, libro enriquecido, una app,
¿Vale la pena enriquecerlo o no? Es decir, cada libro plantea un reto y creo que hay que escucharlo, creo que hay que decidir a qué formato nos vamos en función de lo que el propio libro pide, ¿no? Ayuda a la comprensión del libro enriquecerlo, aporta o estorba, generaremos vínculos internos más allá de los obvios, digamos, del capitulado. Si decidimos que sí, ¿cómo lo haremos? ¿Qué tanto le agregamos? Imágenes, archivos sonoros, videos, animaciones. ¿Estamos seguros de que esto ayudaría al autor para explicar mejor lo que quiere transmitir? ¿Modificaremos el texto si metemos agregados en video, por ejemplo, para eliminar partes? ¿Lo vamos a hacer con el autor? ¿Lo vamos a hacer solo? ¿Qué tanto estamos afectando los derechos de autor? Después pienso en qué plataforma lo encontrarán sus lectores potenciales, ¿no? ¿Qué canales de acceso tenemos que buscar y ofrecer? ¿En qué canales de acceso lo podemos ofrecer? ¿Serán esas las plataformas que consultan esos lectores? En fin, si la obra vale la pena para bibliotecas, qué tipo de lectura ofrecen estas bibliotecas, si es offline, si es por descarga, si se permite leer en cualquier dispositivo o si se trata de una lectura en línea, qué esquema podemos seguir con ellas de acuerdo, porque pues desde luego hay muchísimos, desde la cesión de derechos hasta el alquiler temporal, ¿no? El libro se prestará para venderlo fragmentado, ya comentaba Angélica el problema de la fragmentación, por capítulos, es de varios autores, es decir, hay gente que solo quiere un artículo. ¿Cómo repartiremos las regalías si lo vendemos fragmentariamente? Y si la biblioteca ofrece lecturas por un determinado número de páginas, que ahora hay muchísimas, que dicen, yo te vendo 500 páginas y a mí no me importa si leíste 2 de Villoro, 3 de García Márquez y 4 de quien sea, ¿no? No tengo que decir lo que eso significa para los departamentos de contabilidad y regalías de las instituciones, ¿no? Creo que se imagina, ¿no? Por otro lado, el libro es parte de una colección, de una temática que puede incentivar al lector a buscar el siguiente de la colección o los demás que están, o es un libro suelto. Las colecciones que tenemos en libros impresos valen o no valen para las que están en línea, en fin, qué costo va a tener si es digital, cuál será el PVP que le vamos a proponer, o sea, el precio de venta al público, qué tipo de promociones haremos, en fin, si ofreceremos una parte del contenido gratuitamente para descarga y que la gente lea a ver si le interesa o no. Bueno, el número de preguntas que nosotros nos hacemos cotidianamente es inmensa, estoy segura que si sumáramos las de aquí, no salimos de aquí en 10 años, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que necesitamos conocer qué está pasando en la red, cómo y dónde se está leyendo, qué están dispuestos a pagar y qué no, meternos a las bibliotecas, leer nosotros mismos, los que no somos nativos digitales, libros electrónicos, porque a veces se da uno cuenta que enriquecerlos realmente harta, ¿no? Que el libro no lo requiere, ¿no? Conocer las comunidades de lectores y las formas de recomendación nuevas y ver de qué manera los autores se pueden involucrar, porque lo cierto es que la red ayuda muchísimo si los autores se meten directo a una retribución, incluso están dispuestos a participar y a contestar, ¿no? Finalmente, cuando creamos que ya sabemos un poco, creo que hay que arriesgarnos y tomar las decisiones e inmediatamente después volver a pensar, porque no hay de otra, esto cambia rapidísimo. Me acuerdo ahorita que decía esto de un doctor que una vez le pregunté cómo se lavaban las lechugas y me dijo, mira, primero pásalas por agua para quitarles la tierra que está llena de fertilizantes químicos, después ya que les hayas quitado la tierra, vuélvelas a pasar por agua para quitarles ahora todo lo que les pueda haber quedado de mugre, luego ponlas en agua con desinfectante y luego vuélvelas a pasar con agua para quitarles el desinfectante y luego tíralas a la basura porque nunca las vas a desinfectar. Bueno, igualito aquí, o sea, aprendamos, tomemos decisiones, entrémosle de fondo, creo que no tenemos de otra, y luego, ya que hayamos aprendido y tomado las decisiones, echemos para atrás y volvamos a empezar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Por favor, Freddy Adolfo Forero.
no, es esta. Ajá. Sí. Bueno, a mí no me queda más que reiterar todo lo dicho porque se concluyó lo importante. De acuerdo al rango generacional que se ha fijado, yo soy un millennials, digamos que soy el millennials de la mesa. Ese es mi punto, no necesariamente. Es más, me siento lejos de sentirme identificado con un nativo digital. No pude abrir la presentación. Estoy lejos no solo de identificarme, sino de llegar a entenderlos. Yo no sé si ustedes todos entienden. Ah, bien, sí, gracias. Gracias. Estoy lejos de entenderlos, no sé si todos entienden a sus hijos o los posts que ponen en Facebook, pero es a veces complicado entender la forma de comunicarse e inclusive la forma de relacionarse de un nativo digital. Un post hecho con un signo numeral seguido de un número real, hashtag 87 seguido de hashtag 33, representa un momento que marcó su vida, el primer beso o lo que sea, y el sujeto con el que se dio el primer beso o la sujeta. Uno no logra entender ese tipo de lenguaje, uno maneja un lenguaje totalmente distinto. Y soy un millennials. Y es que lo cierto es que el rango generacional que se metió dentro de los millennials no es tan grande, pero sí hay muchas diferencias entre las edades. Y eso se da porque está dándose un cambio abismal, un cambio muy rápido de los hábitos de consumo de bienes culturales, de la forma en la que nos estamos expresando, de las formas en las que estamos accediendo a contenidos y produciendo contenidos, cómo estamos expresándonos. Un simple bu para un niño puede decir, hoy tuve un mal día, estoy triste, cosas que de pronto nosotros expresamos con más palabras. Me parece muy curioso lo que mencionaba Pedro del tablet, que el tablet no hace mucho era un símbolo de estatus que tocaba tener. Yo tengo un tablet, jamás lo usé, pero tocaba tenerlo, tocaba comprarlo. Y en este momento el tablet es simplemente ese elemento inocuo en la mitad entre un laptop y el celular, que ya nadie quiere. Ya nos dimos cuenta que pues, si necesito portabilidad me voy con el celular, si necesito trabajar bien pues me voy con el laptop. Y ese cambio se dio en cuestión de pocos años. Entonces, como digo, yo simplemente estoy acá ratificando lo que los expertos dijeron y lo que quiero ratificar acá es la necesidad de medir, la necesidad de saber en qué estamos. Muchas industrias se apoyan en los trend hunters, creo que se llaman, que son los cazadores de tendencias, saber qué va a pasar, qué va a empezar a comprar la gente, o saber cómo le voy a generar esa necesidad a mis consumidores para generar yo la tendencia. La apertura de un mall siempre tiene un estudio demográfico previo para saber si es demasiado grande, saber efectivamente qué quiere mi público objetivo y apuntarle a eso. Y así debe comportarse el sector del libro. El éxito de un modelo de negocio o de una política pública está en gran parte en la información con la información con la que contamos al momento de diseñar esa política pública o ese modelo de negocio. Saber en qué estamos ahorita, por qué estamos cambiando tanto y cómo vamos a empezar a consumir los contenidos en un futuro me va a asegurar el éxito, bien de una política pública de promoción de lectura o un modelo de negocio para vender mi revista. Claro, yo entiendo la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación como una oportunidad, más que un reto. Todos sabemos que ahorita se está consumiendo papel y si yo editor quiero seguir vendiendo papel, perfecto, voy a seguir vendiendo y mi editorial va a ser rentable. Pero tengo ahora un mundo de posibilidades que puedo aprovechar. Se está viendo un nuevo nicho de mercado, yo puedo aprovechar ese nuevo nicho de mercado o quedarme con el mío, con el nicho local. Probablemente en ocasiones nos va a competir, probablemente la publicación impresa con la publicación digital simplemente va a coexistir porque le estamos apuntando a dos consumidores distintos, a dos nichos de mercado diferentes. Lo cierto acá es que tenemos que medir, tenemos que observarnos, tenemos que observar a los consumidores para saber cómo diseñar políticas públicas, para diseñar modelos de negocio que sean rentables o, más allá de ganar plata, pues el objetivo que estemos buscando, si es difusión de algún contenido o lo que queramos. En este momento ya contamos con datos duros. México es pionero, el estudio que se adelantó acá es pionero, no lo digo porque me hayan invitado en la lambonería, en efecto es pionero. Y ya contamos con datos duros en la región, pero se necesitan otro tipo de datos para empezarnos a comparar. En América Latina en el 2014 se registraron en las agencias ISBN 188.667 títulos.
Acá cabe aclarar que no estamos hablando de consumo, estamos hablando de las publicaciones, aquellos títulos que se registran en una agencia de ICBN para tener el nombre. Eso nos da un promedio de 517 títulos diarios. Para efectos de bibliodiversidad, esta cifra es buenísima. Y vemos que estamos teniendo una tendencia al alza, se están publicando mucho más. Si hacemos el comparativo del año 2000 al 2014, tenemos muchas más publicaciones. Es un promedio de crecimiento anual del 8.6. Es muy bueno. Ahora, no podemos ser tan entusiastas. No necesariamente este aumento en el número de publicaciones responde a un aumento en la demanda. No necesariamente que los editores estén registrando más títulos, bien sea en formato impreso o digital, implica que estemos leyendo más. En gran parte, este aumento en el número de publicaciones anuales se debe a las tecnologías de la información y la comunicación, que me han permitido, uno, que por un lado aumenten las experiencias de autoedición y por el otro que se abaraten los costes de producción. Eso ha disminuido sustancialmente el riesgo de cada editor. Cada publicación es una apuesta porque se me quede en stock, un stock grandísimo, que ahora yo ya no tengo tanto problema con lidiar con esto, porque o bien puedo optar por una publicación en formato electrónico con costos bajos o una publicación en formato impreso con un tiraje pequeño. Entonces, esa disminución de mi riesgo me permite apostar por más autores y publicar más. Insisto, para efectos de bibliodiversidad está genial porque estamos publicando más. Ahora, no necesariamente pues estamos haciendo que lea más la gente. Ya entrando en lo digital, pues como han dicho, el papel sigue vendiéndose, sigue predominando, pero vemos que el formato electrónico cada vez está ganando mayor terreno. Vemos que hay un crecimiento exponencial del registro en agencias ISBN, insisto, todavía estoy hablando de simple registro, publicación, no consumo, un crecimiento exponencial de los títulos en formato electrónico, es un promedio anual de 31% de crecimiento, lo que nos deja ver que esto cada vez está ganando más terreno y el formato electrónico está generando un nicho muy bueno que tenemos que aprovechar. Tenemos que apuntarle a esto. El ver ese crecimiento en tan corto tiempo nos permite ver para dónde vamos, en cierta medida. Ahora, de toda esa producción global, tanto en papel como en lo digital, son 4 países los que me la están jalando. El 81% de las publicaciones están concentradas en estos 4 países, punteando Brasil y seguido de México. Por eso, y para efectos de tiempo, vamos a hablar de los estudios que se adelantaron en esos 4 países. En Argentina, en el estudio que se adelantó en el 2013, el 50, o un poco, casi el 50% de los encuestados manifestó que leía textos en el PC, en el computador. El 7% de la población manifestó leer libros en ambos formatos, tanto digital como impreso. Y el 1% de la población mencionó leer solo libros en formato electrónico. Acá quiero que nos centremos en que ese 50% me está hablando de todo tipo de contenido. Es una definición amplia de contenido. Ahora, cuando ya les pregunto por un libro en formato electrónico, el sentido clásico del libro se me reduce a un 1% en la respuesta. En Colombia pasa algo similar. El 59% de los encuestados manifestó acceder a contenidos bien en un computador o en su laptop. El 40% en el celular, el 13% en el tablet, que está cayendo, y los lectores de libros digitales un 2%. De manera que ese dispositivo de tinta líquida que solo me permitía descargar libros está en la parte más baja. Ahora el usuario busca ese, si bien le cansa menos la retina, la lectura en este dispositivo que solo permite descargar libros, el usuario prefiere ese dispositivo que le permite descargar todo tipo de contenidos, leer, descargar música, pasar a un videojuego, mirar un mapa interactivo o lo que sea. En esa misma encuesta que se hizo en Colombia, el 88% de aquellas personas que dijeron que accedían a contenidos en formato electrónico dijeron que la principal fuente eran las redes sociales. El 83% correo electrónico. En el estudio que hizo el Centro de Derechos Reprográficos en Colombia el año pasado, se vio que la principal vía en la que intercambiaban contenido los estudiantes, bien entre ellos o con profesores, era el correo electrónico, muy por encima de las plataformas de educación virtual. El 71% manifestó leer blogs, foros y o páginas web, el 20% periódicos, el 17% libros y el 16% revistas.
De manera que lo que nos permite ver esto es que tenemos que cambiar un poco el chip, cambiar los indicadores. Tenemos que visibilizar lo que está ocurriendo fuera de las vías tradicionales. Tenemos que dejar un poco la discusión, si bien llena titulares, lo que hablamos hace un momento, si bien llena titulares el decir mis ciudadanos leen 3 o 5 libros al año, tenemos que dejar un poco atrás ese indicador de lectura de libros por ciudadano al año para empezar a preguntarnos qué están leyendo mis ciudadanos y cómo lo están haciendo. Un muy buen lector podría responder en una encuesta de hábito de lectura que no lee ni un libro al año. Y no por eso significa que él no sea un buen lector o que no esté accediendo a contenidos de calidad. Puede leerse 50 blogs al día, ni un libro, pero está leyendo mucho más que uno. Mucho más que una persona que esté leyendo 3 libros al año o 5 libros al año. Entonces tenemos que cambiar un poco el chip, al igual que están cambiando los hábitos de consumo. No nos podemos quedar con esos indicadores viejos, que por supuesto son importantísimos, pero tenemos que avanzar más, indagar mucho más en los hábitos de consumo. Y lo principal en este momento es saber, más allá de si leen 3 o 5, que es lo que permite a veces sacar pecho, o críticas, es decir, cómo están leyendo y qué están leyendo, y si me sirve que lean así. Es importante que la principal fuente sea en las redes sociales, no necesariamente en redes sociales estoy haciendo referencia a post, puede que sea un artículo, una revista indexada, pero que su compañero se lo está dando ahí en Facebook o la red social que sea. Corremos el riesgo de que el lector ahora coja la costumbre de los televidentes de ir de un canal a otro y no ver ningún contenido, puede ser. Puede que empecemos a leer un párrafo y pasemos a la música, al videojuego y realmente no estemos comprendiendo la lectura. No sabemos aún, pero tenemos que hacernos esas preguntas. Uy, de México poco hablo. De México solo quiero mencionar esta cifra. 45,3% de la población declaró leer páginas de internet, foros y blogs. Tú habías mencionado que el papel en últimas está imperando, pasa lo mismo en periódicos y revistas. Y ahora Brasil. En Brasil, el 82% de la población manifestó no acceder nunca a contenidos en formato electrónico. Si nosotros lo comparamos con lo que acabamos de decir de Argentina, Colombia y México, pues noto una diferencia garrafal. Pero realmente ese ejercicio de comparación es totalmente inocuo. Les estoy haciendo perder el tiempo. Porque un estudio en Brasil se adelantó en el 2011, otro en 2013, otro en 2014, y no nos permite compararnos. Esto está cambiando tanto que un estudio del 2011 no es en nada comparable con el estudio que se adelantó en el 2015. Máxime que los indicadores son diferentes y el rango poblacional es diferente. En unos es de 12 años para arriba, en otros de 5 años para arriba. Entonces no se está haciendo bien el ejercicio. Claro, estos estudios son fundamentales para la administración local y revelan datos muy importantes para la generación de política pública, pero no estamos ganando tiempo. Si no nos comparamos entre nosotros como región, no estamos ganando tiempo. En este momento nosotros estamos en una etapa de pilotaje, estamos probando, es prueba y error, a ver qué estrategia de difusión de lectura sirve y cuál no, porque como esto está cambiando y nadie sabe para dónde vamos, pero si todos en lo local cometemos prueba y error, vamos a perder muchísimo tiempo. No hay que inventarse lo que ya otro se inventó. Si las estrategias de promoción de las bibliotecas escolares en Chile han dado buenos resultados, pues cojámonos eso. Claro, adaptando a lo local y tomando solo lo que me sirva, no es copiar y pegar, pero hay cosas que se pueden replicar. Las buenas experiencias de los demás países pueden servir en el mío. No necesariamente hay un país pionero, pero hay estrategias buenas y estrategias malas en todos. No repliquemos los errores y repliquemos las buenas experiencias de todos los países. Y eso solo lo logramos comparándonos, haciendo unos estudios sincrónicos. Al mismo tiempo nos analizamos en qué estamos y a partir de allí yo veo qué estrategia está dando resultado y cuál no. Hasta que no hagamos eso, vamos a seguir trabajando en lo local, que es muy importante y nos va a dar buenos resultados, pero a un alto costo. En este sentido, ahora sí vale la cuña, aprovecho el último minuto para la cuña. El CERLAD publicó la metodología común para explorar y medir el comportamiento lector, que se puede descargar en la página del CERLAD de forma gratuita, que es como un decálogo, unos lineamientos para diseñar encuestas de comportamiento lector con el fin de que tengamos
unos indicadores base, no es que todos estemos aplicando la misma encuesta y en la misma medida porque las realidades locales son diferentes, pero que tengamos una base comparable entre los diferentes países y el ideal sería que adelantemos esos estudios de manera sincrónica. Ahora, eso ya es una decisión gubernamental y es complicado, pero es el ideal. Asimismo, el CERLAC publicó la nueva agenda por el libro y la lectura, que es un decálogo, también se puede descargar en la página, yo aprovecho para las propagandas, de forma gratuita. Es un decálogo de políticas públicas que atienda a la resignificación de todos los actores en la cadena de producción y difusión de contenidos, que vaya desde el creador, incluyendo aquellas experiencias de co-creatividad mediada, como las comunidades wiki, y todo esto que se está gestando, que antes no conocíamos, y el derecho de autor lo regula y los principios básicos del derecho de autor lo regula, pero no lo conocía, pase por toda la cadena, la resignificación de todos los actores de la cadena de producción del libro, distribución del libro y llegue hasta el bibliotecario. De esta manera pues buscamos contribuir un poco y que ganemos tiempos. En últimas es ganar tiempos en esta etapa de pilotaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Frei, y muchísimas gracias, Pedro, Angélica, Adriana, Frei. Estamos sobre tiempo, de hecho, me queda la sensación en la mesa de que, bueno, hay muchísimo que escuchar de parte de ustedes. Fue una como lectura fragmentada, interrumpida, llena de puntos suspensivos. Yo quisiera quedarme mucho más tiempo con todos ustedes, pero está un programa y no va a haber tiempo para intervenciones, para preguntas. Vamos a ir a tomar aire, tomar alimento, algo sustancial, pensar todo lo que en esta mañana hubo en estas mesas. Regresamos a las 3:45 con el tema distribución y comercialización, una mirada al negocio editorial universitario. Muchas gracias.